Hola a todos, bienvenidos a Código Azul, un espacio donde explicaremos de manera clara y práctica temas de medicina. En este primer episodio vamos a hablar sobre análisis de gases arteriales. Si te interesan los temas del área de salud, quieres estar actualizado o simplemente tienes dudas sobre algún tema, por favor suscríbete y prende la campanita de notificaciones que estamos subiendo videos cada semana. También si tienes alguna duda durante el video, por favor déjalo en la caja de comentarios. Sin más, comenzamos con los subtemas que se van a hablar durante esta serie de 2 a 3 videos en lo que vamos a abarcar el análisis de gases arteriales. Si bien vamos a hablar en los primeros temas sobre mecanismos y compensación, después llegaremos ya a trastornos primarios y secundarios y daremos muchos ejemplos para que esto pueda ser un poco más fácil caso tengas algún tipo de dificultad aquí. Llegaremos a Neon Gap, interpretación, trastornos hidroelectrolíticos, sean los 4 principales que tenemos, ¿no? Sea hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia. Y llegaremos al tema del Delta Gap, que puede ser también un tema un poco confuso, pero intentaremos desglosarlo de la mejor manera para que pueda ser claro para ti que estás viendo el video. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre primero componentes, para que podamos entender un poco acerca de cómo cada uno de los componentes que vamos a hablar ahora influyen en que el cuerpo esté en esta estabilidad, ¿no? O sea, puede estar en esa homeostasis. Muy bien. Entonces, ¿qué componentes vamos a enfocarnos? Quiero que se enfoquen mucho en estos dos, en lo que es el componente respiratorio y el componente metabólico. Como ya en la imagen lo da o lo señala, pues uno es por la parte pulmonar y el otro es por la parte renal, ¿no? Entonces, estos dos son muy importantes para que pueda el cuerpo estar en homeostasis en el caso de lo que estamos hablando ahora, tanto respiratorio como metabólico, ¿ya? Entonces, pueden ustedes imaginarlo si desean para que pueda ser más fácil de entender, como si la parte respiratoria fuera algo frío, agua fría me refiero, y la parte metabólica como si fuera agua caliente. ¿Qué pasa si ustedes quieren agua tibia? Tienen que juntar agua fría como agua caliente en igual de proporciones, ¿verdad? Y consiguen el agua tibia. El agua tibia pues es de alguna forma pueden beberlo, pueden usar para N de cosas, ¿no? Entonces ese agua fría, disculpen, ese agua tibia, pueden ustedes relacionarlo como la estabilidad. Muy bien, y si es que nosotros queremos ver la estabilidad en el cuerpo, ¿cómo lo hacemos? Es por medio de los hidrogeniones. Aquí un pequeño paréntesis, que como nosotros relacionamos los hidrogeniones y el pH es mediante una fórmula que seguramente ya lo saben o pueden investigarlo, que es el menos logaritmo de los hidrogeniones que nosotros encontramos, ¿no? Ya, entonces esto nos da un valor. Entonces aquí tengan esto en cuenta o algo rápido para que puedan saberlo. Si es que nosotros aumentamos hidrogeniones, ¿qué pasaría con mi pH? Si es un negativo, y ustedes si desean pueden sacarlo en una calculadora, pues el pH va a disminuir. Si por el contrario tengo menos hidrogeniones, ¿qué va a pasar con mi pH? Pues va a aumentar. ¿Ya? Esto va a servir para que podamos entender algo más adelante. Muy bien, entonces guárdenlo por ahí, una parte de su memoria, para que se pueda entender algo un poquito más adelante. Muy bien, entonces hablábamos de que el pH nos da la estabilidad, nos dice qué tan estable estamos. Para yo decir que algo es estable, vamos a usar valores. En el pH nos dice que el valor normal es de 7.35 a 7.45, siendo lo normal pues 7.4. Muy bien, entonces estos son los valores que si yo los encuentro entre estos valores digo que estamos en esa estabilidad, ¿ya? Pero ¿por qué estamos en esa estabilidad? Es porque hemos juntado tanto frío como caliente en misma proporción, ¿no? Tanto frío como caliente en misma proporción. Entonces vamos a ver qué tanto deberíamos de juntar de frío y qué tanto deberíamos de juntar de caliente para que lleguemos a ese agua tibia, ¿no? A esa estabilidad, ¿ya? Vamos primero con el componente respiratorio, ¿no? Que decíamos que era el agua fría. El componente respiratorio, como ya lo han deducido seguramente, es el CO2. Muy bien, el CO2, primero, esto también guárdenlo por ahí en su memoria y fíjenlo muy bien. El CO2 es el componente ácido, muy bien, es como el ácido, perfecto. Entonces, si el CO2 es el ácido, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero quiere decir que si yo aumento o yo tengo mucho CO2, pues obviamente mi pH se va a ir hacia la acidez, ¿no? Tal vez a un valor de 7.1, 6.9, 7, etc. Muy bien. Eso es solo como un dato adicional.
¿Cuánto es el valor normal de CO2 que nosotros tenemos que encontrar? En la gasometría es un valor de 40 más menos 5. O sea, que debe de ir de un rango de 35 a 45. Muy bien. Este valor o el rango normal, por favor, guárdenlo en su memoria. Ya, eso sí, de memoria tienen que tenerlo sí o sí. Muy bien. ¿Y cuál es ese componente caliente del que hablábamos? Es el bicarbonato. ¿Ya? Esto es todo lo contrario del ácido, ¿no? Disculpen, del CO2. Si el CO2 era ácido, entonces el bicarbonato es base, ¿no? Base, es el componente base de lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el valor de bicarbonato que decimos que es un valor normal? El valor normal de bicarbonato va de 24 más menos 2. O sea, va desde 22 hasta 26. Si es que estos dos valores están en rangos normales, pues llegamos a ese agua tibia, ¿no? A esa estabilidad, que sería entre 7.35 y 7.45. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco más acerca de algunos mecanismos fisiológicos que podemos encontrar para entender un poco mejor algunos temas como el delta gap, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acerca de los hidrogeniones y del bicarbonato, ¿no? Que como ya lo hemos visto, pues la fórmula es HCO3, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo aumento hidrogeniones? Como hemos hablado hace un ratito, si yo aumento hidrogeniones, ¿no? Hay muchos hidrogeniones, por ende, ¿qué va a ocurrir con el pH? Va a aumentar, ¿no? El pH disminuye. Por lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? De la fórmula del menos logaritmo de los hidrogeniones que se encuentran. Entonces, si yo tengo muchos hidrogeniones, ¿qué va a ocurrir con la sangre? ¿Qué va a ocurrir con el pH? Va a disminuir. Y si disminuye, ¿qué es? Es ácido, ¿no? Se vuelve ácido. Muy bien. Eso recuerden siempre, ¿no? Si tenemos un pH que va para abajo, ¿no? Siendo el valor de 7.4 aquí, supongamos que aquí es 5 y aquí es 9. Ya. Si el pH está bajando a 5, pues obviamente estamos diciendo que aquí es ácido, ¿no? Ácido. Y si el pH es más de 7.4, pónganse 7.6, 7.8, 7.9, hasta 8, aunque no ocurre, ¿no? Generalmente, pero estamos hablando que es un componente alcalino, ¿no? O sea, ya va para la alcalinidad, ¿ya? Entonces eso siempre recuerden, ¿no? Si está menos, ácido; si está más, alcalino. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, si yo aumento la cantidad de hidrogeniones, ¿qué va a ocurrir con mi pH? Va a disminuir. Por ende, se va a hacer ácido. Y el cuerpo no quiere que sea ácido, ¿no? Como hablábamos hace un rato, es como una balanza, ¿no? Por eso les ponía la imagen. Si es que está yendo a mucha acidez, el cuerpo es sabio, no va a decir, oye, sí, nos quedamos en la acidez, porque no es bueno. Entonces vamos a intentar, o el cuerpo va a intentar hacer con que esa acidez disminuya. ¿Cómo es que se consigue eso? Por medio del bicarbonato. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos a nuestro hidrogenión aquí, lo vamos a hacer con negrito. Vamos a hacer con el hidrogenión que se va a juntar al bicarbonato. Muy bien, entonces el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, ¿quién era su componente? Decíamos que era el riñón, ¿no? ¿Ven? El riñón pues tiene entre las muchas funciones que él tiene, puede tanto excretar hidrogeniones como retener el bicarbonato. En este caso tenemos bicarbonato, HCO3 más el hidrogenión. ¿Qué nos va a salir? Nos va a salir el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Dirán, ¿de qué me sirve esto aprender en análisis de gases arteriales? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo sé que ahorita digan, qué aburrido, cómo realmente esto tal vez ni me sirva ni nada. Pero de verdad, créanme que esto les va a ayudar mucho a entender cosas más adelante. Que no sea solo memorismo, sino que puedan comprenderlo mejor. Entonces el el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, anhidrasa carbónica va a disociar el ácido carbónico, ¿no? Carbónico. Muy bien, en dos componentes, siendo el primero agua, H2O, y el otro va a ser el CO2. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para que el cuerpo pueda disminuir la acidez, ¿no? Para que el cuerpo pueda disminuir esta acidez que estamos teniendo mucha, lo que vamos a hacer es producir CO2. ¿Cómo lo producimos el CO2? Por medio de este mecanismo que les acabo de explicar. Y el CO2, ¿cómo es que el cuerpo, el CO2 lo va a expulsar? O sea, ¿cómo es que el CO2 va a salir del cuerpo? Por medio del componente respiratorio, ¿no? Que hablábamos hace un rato, que es el CO2. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a hiperventilar.
¿no? El cuerpo va a hiperventilar. Y si hiperventila el cuerpo, ¿qué va a ocurrir con el CO2? Pues va a desaparecer, ¿no? Va a salir nuestro cuerpo. Entonces, el CO2 es expulsado del cuerpo por medio de este mecanismo de hiperventilación. Yo espero que ahora sí se haya entendido un poco mejor cómo es que estos dos juegan un papel importante para mantener la estabilidad del cuerpo, ¿no? O sea, la estabilidad del pH. Mantener esa homeostasis que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Esa estabilidad. ¿Cómo lo hacen? Ven que es un juego entre ambos. El riñón probablemente va a tener que absorber bicarbonato para que podamos disminuir estos hidrogeniones, ¿ya? Y esto lo vamos a hablar un poco más detenido, de alguna forma, o vamos a agarrar este mismo ejemplo en la vez que hablemos acerca del delta-delta, porque es muy importante. Muy bien, entonces, continuando. Y vamos a ya dejar el video aquí. Vamos a subir el siguiente video acerca de... Miren, tenemos varios temas, ¿no? Sobre mecanismos de compensación, sobre cómo ustedes pueden generar tanto la ecuación de Winter. Vamos a hacer varias prácticas, les voy a dar tiempo para prácticas, acidosis respiratoria, mecanismos de compensación, etc. Es un tema fascinante, ¿ya? Pero son videos un poquito más largos para que se pueda entender de la mejor forma. Por último, y ya para acabar, vamos a hablar acerca de los 4 trastornos que se dan. Porque, como le hablábamos hace un rato, ¿no? Si estamos en una balanza en el cual el bicarbonato tiene que estar en este valor de 24 y el CO2 tiene que estar en este valor de 40 para que haya esa estabilidad, ¿no? Aquí 24 y aquí 40. Tiene que estar en esos valores ambos para que la balanza esté estable. Pero ¿qué pasa si mi CO2 es mayor? No sé, va hasta, qué sé yo, hasta 70, por ejemplo. ¿O qué pasa si disculpen, el bicarbonato, ¿no? Disminuye? No es de 24, sino baja hasta, supongamos, hasta 10. Entonces la balanza se va a inclinar para uno y otro lado, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar los trastornos que vemos a continuación. Muy bien, entonces vamos a hablar primero en el cuadrito del medio, vamos a colocar los valores normales. Ya aquí ya hemos aprendido, ¿no? Tanto del bicarbonato, que lo estamos colocando con rojito, y del CO2, que lo estamos colocando con azul, ¿no? Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el componente ácido? ¿Qué me responden? CO2, ¿no? Muy bien. Si les digo cuál es el componente base, es el bicarbonato, ¿ya? Eso ténganlo también muy en claro, porque nos va a ayudar un poquito a entender mucho mejor algunas cosas más adelante. Entonces, el CO2, ¿cuánto era el valor normal? Que decíamos era de 40 más menos 5. Muy bien. Y del bicarbonato, el valor normal es de 24 más menos 2, ¿no? O sea, de 22 a 26. Muy bien. Entonces decíamos que eso es una balanza, ¿no? Tienen que los dos estar en esos valores para que podamos decir que hay una estabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si en el caso del bicarbonato lo vamos a colocar? A ver. Ya aquí vamos a colocar bicarbonato, ya siempre aquí. Muy bien. Aquí abajito lo mismo. Perfecto. Y el CO2 a la derecha de sus pantallas. Bien. Entonces, imaginemos que, ¿qué pasaría si es que el bicarbonato está menos del valor, ¿no? Aquí el CO2 supongamos que está a 40, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si mi bicarbonato en vez de estar 24, como les decía hace un rato, ¿no? Supongamos que está a 10. Entonces la balanza se va a inclinar para un lado, ¿verdad? Para el CO2, para aquí. Y pues el bicarbonato está, en este caso, disminuido y está viendo como ese desbalance, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con mi pH? El pH ahorita se estaría yendo ¿para dónde? ¿Para el componente ácido o para el componente base? ¿Qué dicen ustedes? Ya hemos hablado de cuál es el componente ácido y cuál es el componente base. Ah, muy bien. Entonces se está yendo para el componente ácido, ¿no? Entonces, por ende, por solamente recordar esta pequeña balanza, pienso, estoy ante una acidosis, ¿no? En sí se dice acidemia, ¿ya? Pero son algunas aclaraciones que se pueden hacer más adelante. Por el momento, para no confundirlos, estamos ante una acidosis. ¿Ante una acidosis qué? ¿Quién está afectado aquí? ¿Está afectado el CO2? No. El CO2 está como que tranquilo. ¿Quién está afectado? Está afectado el bicarbonato. Alguna patología me está haciendo que el bicarbonato disminuya. Por ende, sería una acidosis. ¿Cuál es el componente que está siendo afectado? El componente, aquí les puse, metabólico, ¿no? Entonces sería una acidosis metabólica. Muy bien, esto de aquí es solo razonamiento. Acidosis metabólica. Vamos con lo contrario.
Muy bien. Entonces aquí, en vez de que el bicarbonato haya disminuido, ahora ha aumentado. Ya no es 24, sino supongámosle que es un 35, así. Es mucho bicarbonato. Por ende, la balanza está yéndose más para el bicarbonato, ¿no? ¿Y qué pasa con el CO2? El CO2 imaginemos que está normal, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta balanza? ¿Se está yendo más para dónde? ¿Para el componente ácido? Aquí. ¿Se está yendo más para el componente ácido o se está yendo más para el componente básico? ¿Para cuál? Para el base, ¿no? Porque el base es el que está haciendo ese aumento de peso, ¿no? Y está haciendo que mi balance se vaya para el otro lado. Entonces, ¿a esto cómo yo le voy a llamar? Si está aumentando la parte básica, ¿qué les decía con el pH? Cuando el pH no está aumentando el base, aquí estamos llegando a una alcalinidad. Entonces ya no voy a acidosis, sino voy a alcalosis. ¿Vale? Alcalosis. ¿Por qué alcalosis? Porque el bicarbonato está aumentando. ¿Y el bicarbonato qué era? El componente base, ¿no? Entonces decimos alcalosis. ¿Alcalosis qué? ¿Cuál es el componente que está afectado? El metabólico, ¿no? Entonces, alcalosis metabólica. Muy bien. Sería otro trastorno que vemos. Perfecto. Vamos ahora con el CO2. Y ahora vamos a pensar que el CO2 es el que está afectado. Igualito vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? El bicarbonato aquí, a la izquierda, y el CO2 a su derecha. Muy bien. CO2. Igualito el de aquí abajo. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el caso del bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato va a estar valor normal, ¿ya? 24 más menos 2. Aquí lo que nos está haciendo o lo que está afectado es el CO2. Muy bien. Entonces, el CO2, ¿qué es el CO2? Decíamos es el componente ácido. En este caso, en la balanza vamos a colocar que el CO2 está menos. De lo que era 40 más menos 5, no lo encuentro en 40, lo encuentro en 20, por ejemplo. Entonces, la balanza se está aproximando para el componente, si lo pueden encontrar aquí ustedes, para la parte del bicarbonato, ¿no? ¿Ven? O sea, se está aumentando para el peso del bicarbonato, pero no porque el bicarbonato haya aumentado, no, sino porque el CO2 es el que está afectado ahorita. O sea, el CO2 ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más bicarbonato o el bicarbonato predomina? Decíamos que eso era alcalinidad, ¿no? O sea, alcalosis. ¿Pero está ocurriendo alcalosis porque el bicarbonato ha aumentado? Yo les pregunto. No, no. No está ocurriendo alcalosis porque el bicarbonato ha aumentado. No como aquí, ¿no? Aquí decíamos que era una alcalosis porque el bicarbonato, mira cuánto estaba, ha aumentado. Pero aquí es todo lo contrario. Está ocurriendo alcalosis no porque el bicarbonato ha aumentado, sino porque el PCO2 ha disminuido. Entonces, ¿cómo se le llama a este tipo de alcalosis? En el cual hay alcalosis pero con disminución del CO2, es una alcalosis respiratoria. Muy bien. Y vamos con el otro caso. Igualito, aquí el CO2 ya no es un CO2 de 40, sino es un CO2, supongamos, de 60. Así, ya está para hipercapnia, ¿no? Más todavía. Entonces, 60. ¿Vale? Si encontramos, por ejemplo, un PCO2 de 60 y el bicarbonato igualito, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Esto es obviamente ejemplo, pero digamos que esto es normal, ¿no? El bicarbonato lo encontramos en 24. ¿Quién es el que me está dando? Primero, ¿cómo está la balanza? Si yo digo el pH en esta balanza, ¿cómo está? ¿Está más para el componente ácido? ¿Está más para el componente básico? Para el componente ácido, ¿no? Entonces, este balanza me está diciendo que es una acidosis. Muy bien. Ahora vamos con el componente. ¿Quién me está dando que esto realmente sea acidosis? ¿El CO2 o el bicarbonato? ¿Quién está afectado? Y quien está afectado es el CO2, ¿no? Muy bien, entonces sería una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando del componente respiratorio en ambos. Ese es el componente que está afectado, ¿no? Respiratorio. Ya, de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuál era el componente respiratorio? Era el CO2. Si es el componente metabólico, es el bicarbonato. Aquí lo mismo. ¿Quién está siendo afectado? CO2. Por ende, digo alcalosis respiratoria. Igualito acidosis respiratoria. Muy bien. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en la caja de comentarios. El siguiente tema, que bueno, está en el siguiente video, vamos a hablar ahora un poco más, enfocándonos mucho más en cada uno de los 4 trastornos, ¿ya? Y cómo nosotros podemos llegar a esta compensación, ¿ya? Con las fórmulas, se les va a dar las fórmulas prácticas, etc. Muy bien.
Perfecto, muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de suscribirse y dejar un me gusta en el video si es que ha sido de su agrado.